Ya. Queridos estudiantes, vamos a continuar con la respuesta que da Frege a la segunda razón que presenta Kerry. ¿Sí? Resumiendo, ¿qué piensa Kerry? Partamos de este esquema que les puse al inicio. Esto es Kerry, ¿sí? No acepta Frege. ¿Sí? Kerry dice que un concepto es un objeto. Y para ilustrar, y noten que esto está expresado en términos ontológicos, para ilustrar esa segunda razón, Kerry pone este ejemplo. ¿Sí? El concepto caballo es un concepto fácil de adquirir. ¿Sí? Si nosotros hacemos el análisis de esta oración, entonces vemos que, bueno, aquí tengo el verbo ser, verbo copulativo. ¿Sí? ¿Qué es un concepto fácil de adquirir? El concepto caballo. Este es el sujeto de la oración. Pero, eh, para completar el pensamiento que tiene Kerry, necesariamente tenemos que hacer referencia que en otros casos, posiblemente la mayoría, caballo funciona como predicado, ¿sí? Aquí tengo, el predicado es ser un caballo, es un caballo. Ese es el predicado y entonces el ejemplo está mostrando que lo que funciona como predicado está haciendo las veces de sujeto, ¿sí? Bien, pero aquí yo me estoy expresando en términos lingüísticos. En cambio, el enunciado de esta segunda dificultad estaba en términos ontológicos. ¿Sí? Digo, no hay ningún problema, podemos pasar del un nivel al otro. El, en cualquier caso, son dos dimensiones que corren en paralelo, van de la mano simultáneamente, de modo que puedo ejemplificar la cuestión ontológica en términos, en función de algo lingüístico, ¿sí? Se comprende perfectamente bien. En cualquier caso, Frege no aceptaría eso, ¿sí? Entonces, hasta aquí he expuesto el pensamiento de Kerry, su segunda razón, ¿sí? Ahora, si es que no tienen ustedes alguna pregunta, alguna objeción, voy a exponer la respuesta de Frege. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, veamos Frege. A ver, para tener más espacio, voy a borrar esto. ¿Sí? Estoy extrañando el pizarrón grande. Aquí tengo que comprimir mucho más de lo que suelo hacer debido a la falta de espacio. Bien, obviamente Frege no está de acuerdo con este análisis y para ello nos ofrece una oración que es similar, análoga a la que presenta Kerry y que nos daría ver que Kerry está cometiendo un serio error. ¿Sí? Verán, tomemos, a ver, el ejemplo de... A ver, esta rosa es roja. Bien.
Bien, ahora voy a encierro entre comillas, ¿sí? Ahora, veamos qué pasa con el predicado es roja, ¿sí? Voy a escribir el hecho de que el predicado es roja, se atribuye al sujeto esta rosa, ¿sí? Es una oración larga. No quisiera en, escribirla en el pizarrón, pero por esta ocasión tengo que hacerlo para facilidad de exposición, ¿sí? En contra de mi costumbre. Digo, mi costumbre de no escribir oraciones completas, ¿sí? Ya, disculparán que, a ver, ya no pude alargarme aquí más y tuve que comprimir aquí dos palabras. Parece que dice estar, pero es esta rosa, ¿sí? Bien, entonces tengo aquí esta rosa, esto es el sujeto. Es roja, esto es predicado, ¿sí? Y aquí digo, fíjense, estoy utilizando eh, dos tipos diferentes de comillas. En primer lugar, las normales, ¿sí? Al comienzo y al final de esta oración. Esta oración es simplemente está diciendo qué pasa con la primera oración. Y por otra parte, estoy utilizando comillas romanas. Estos angulitos, ¿sí? Es roja, ¿sí? Y acá, esta rosa. A ver. Voy a poner con mayúscula para respetar. A ver, voy a corregir esto para que se comprenda bien. Ya, ahí está más claro. Bien, ¿qué digo? Verán, estoy diciendo que el predicado es roja, el predicado es roja, es atribuido al sujeto esta rosa, ¿sí? Entonces, simplemente acá estoy explicitando que este atributo le estoy dando a este sujeto, ¿sí? Ya, el predicado es roja, es atribuido al sujeto esta rosa. ¿Se entiende hasta ahí? Parece que estoy diciendo lo mismo dos veces, ¿sí? Aquí de una manera directa, simple y sencilla. En cambio acá me estoy complicando, ¿sí? Estoy explicitando que estas dos palabras son el predicado y que estas dos es rosa, ¿sí? Es sujeto. Y que el primero, ¿sí? Se está atribuyendo, se está predicando de, o en este caso es el segundo, ¿sí?
Bien. ¿Se comprende? ¿Está claro hasta aquí? Espero que no haya ninguna dificultad. Ahora, según Kerry, cuando digo el predicado es roja, y no confundamos rosa con roja. Esto es una flor, esto es un color. ¿Sí? Ahora, supuestamente, según Kerry, un predicado puede hacer las veces de sujeto. ¿Sí? Pero vamos a ver si es que es correcto o no. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? En esta segunda oración, ¿sí? Fíjense, tengo aquí el verbo es, y acá también, bueno, aquí tengo el verbo atribuir, ¿sí? Pero está en voz pasiva, y aquí el verbo ser es auxiliar de voz pasiva, ¿sí? Bien. En vez de es atribuido, podría decir se atribuye. Igual ahí el pronombre se es señal de voz pasiva, ¿sí? Bien. Ahora, tengo aquí un verbo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es atribuido al sujeto? ¿Sí? ¿Qué es atribuido? Es esto de acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? A ver, está claro que estas 4 palabras en esta oración, y podemos llamarle, a ver, ¿sí? Me estoy refiriendo a la segunda oración número 2. ¿Sí? En la oración 2, estas 4 primeras palabras están funcionando como sujeto. ¿Sí? Mientras que estas 2 palabras están acá como predicado. ¿Ya? Ahora, ¿qué muestra, según Frege, este análisis? Hasta aquí es simplemente análisis gramatical. Aquí no hay lógica, es pura gramática. ¿Sí? Bien, ¿qué muestra este análisis? Que según Kerry, ¿sí? Él quería que es roja sea predicado, pero al anteponerle estas palabras, el predicado, y aquí podría poner 2 puntos, o bueno, no es necesario, el prefijar estas 2 palabras al predicado es roja, en esta oración le convierte en sustantivo. Lo cual quiere decir que no es lo mismo, es roja que el predicado es roja. Aquí tengo otra cosa diferente de la de acá. ¿Sí? El mero hecho de explicitar que lo que está entre comillas es el predicado de la oración 1, al hablar sobre eso, ya no estoy hablando, ya no estoy expresando un predicado, sino que estoy teniendo un sujeto. ¿Sujeto de qué? Del verbo atribuir. Del verbo es atribuido a. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo. El ser roja no es lo mismo que el predicado ser roja. ¿Sí? Entonces, si es que, a ver, estoy hablando de Frege. ¿Sí? Entonces, Frege dice que el momento en el que yo prefijo el artículo definido en singular, automáticamente la expresión está designando un objeto y no un concepto. ¿Sí?
Entonces, voy a escribir eso de una manera lo más sucinta. No escribo oraciones completas, para eso tienen ustedes el texto. En el pizarrón no puedo estar reproduciendo lo que ustedes ya han leído. Para eso tienen ustedes el artículo de Frege. ¿Sí? El, a ver, verán, prefijar el artículo el tiene que ser en singular, ¿sí? El artículo definido, ¿sí? Verán, aquí está el concepto, acá un concepto. Tenemos que ser conscientes de que no es lo mismo decir el concepto que un concepto. Un es artículo indefinido. Lo es artículo definido. Ambos están en singular. Uno. Eso es artículo indefinido. No es lo mismo el caballo que un caballo. ¿Sí? Cuando veamos Bertrand Russell, veremos cómo este filósofo expresa el significado del artículo definido en términos de la lógica cuantificacional. En este momento no vamos a ver porque eso es obra de Bertrand Russell. ¿Sí? Entonces, no me quiero adelantar a lo que va a venir después. Bien, acá estoy diciendo que prefijar el artículo definido a una palabra que expresa un concepto, ¿sí? Lo convierte en un objeto. Ya. Bien. Verán, entonces, Frege, en su respuesta a la segunda razón que presenta Kerry, nos está ofreciendo un criterio para distinguir de modo absoluto un concepto de un objeto. Si es que nosotros nos topamos con el artículo definido en singular, ¿sí? Puede ser el para masculino, la para femenino y lo para neutro. Delante de una palabra que designa un concepto, y aquí podría poner yo un guioncito, creo que simplemente en el texto está así, palabra concepto, es caballo, ¿sí? Entonces, el resultado de prefijar este artículo definido en singular, ¿sí? Da como resultado que esta palabra concepto va a designar un objeto, ¿sí? El anteponer el artículo definido delante de una palabra concepto lo convierte en un nombre, que por lo tanto está designando un objeto. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros nos fijamos en la expresión lingüística de un objeto, y encontramos que tiene el artículo definido, la presencia de este artículo es signo inequívoco que la expresión está designando un objeto,
no un concepto. ¿Sí? Por lo tanto, de ahí que espero que ustedes hayan captado al momento de leer, si no lo hicieron deprisa, sino de una manera comprensiva. Se habrán topado con una frase que en apariencia es contradictoria, pero en realidad no lo es. Frege no es un autor, no es un lógico paraconsistente, no es un autor que se va a gozar de contradecirse, como podría ser Heráclito, Platón, o Hegel, o un marxista. No, Kerre es lógico clásico, cree que la presencia de una contradicción en la teoría significa la partida de defunción de dicha teoría. Y desgraciadamente es eso lo que mostró Bertrand Russell con su famosa paradoja, más o menos por el año 1903. Y de ahí que, según me he enterado, Frege consideró su vida un fracaso. Porque dedicar décadas, no sé si 30 años o más, a probar que por lo menos la aritmética se reduce a la lógica y después que venga otro señor y me diga, aquí está una contradicción en su teoría. Entonces, se me viene abajo toda mi construcción, mi edificio. Entonces, ¿qué es? He perdido el tiempo. ¿Qué he estado haciendo con mi vida? ¿Sí? Pobre Frege. Bueno, Frege no se contradice, no quiere contradecirse, pero la manera de expresarse a primera vista parece que se está contradiciendo. ¿Alguien me puede decir cuál es esa famosa frase? Creo que está por lo menos un par de veces en el texto. A ver si es que, si les ayudo, está en la página. Antes que me digan ustedes, a ver quién me gana. A ver, en la 105. Revisen, si es que tienen en el artículo en la mano, ¿sí? A ver, si es que yo digo el concepto caballo, ¿sí? ¿Dónde está? Acá está. El concepto caballo, ¿es un concepto? ¿Qué dicen? Nadie responde. A ver, el concepto en general, el concepto F es un concepto. ¿Sí? A ver, están, a ver, fíjense, aquí estoy. El concepto F es un concepto. ¿Es esto correcto? ¿Acepta Frege que el concepto caballo es un concepto? Por lo que les acabé de decir, la respuesta es no. Y por eso dejé aquí un espacio en blanco, que tal vez no se nota. El concepto phi no es un concepto. ¿Sí? Y es esta la razón por la cual les anticipé, por lo menos en una hora anterior, debió haber sido ayer posiblemente, o la semana pasada, que al tratar de hablar sobre conceptos, a propósito estoy usando el plural para evitar el uso de el pronombre, ¿sí? Cuando queremos hablar sobre el concepto, lo tenemos que convertir en un objeto. Eso dice el propio Frege. Y
si ustedes al momento de hacer el aprendizaje autónomo ven en qué es lo que dije hace unos 20 segundos, pueden repetir el video, moverle el, el puntito donde va donde indica el tiempo, retroceder y van a escuchar que lo que dije es lo siguiente. Si queremos hablar del concepto, lo estamos convirtiendo en un objeto. ¿Por qué? Porque estoy diciendo el concepto. Si quiero hablar del concepto, estoy hablando acerca de un objeto. Desgraciadamente eso significa que un concepto no es nombrable, es inefable. Solo se puede expresar un concepto a través de un predicado, jamás a través de un nombre. Nunca. Por lo tanto, esto de acá, ¿sí? Kerry es el que cree que el concepto F es un concepto. Frege no acepta eso. Por eso le pongo aquí. A ver. Esto es Frege. Estamos viendo Frege. Fíjense, Frege está acá. ¿Sí? La presencia del artículo definido delante de una palabra de concepto lo convierte en un objeto. Por lo tanto, estas tres palabras no están designando un concepto. ¿Sí? A ver. ¿Ya? Bien. A ver, verán. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué más? Verán, estamos en la segunda razón. Entonces, fíjense, sintetizando cómo hemos llegado a esta conclusión. Frege, ¿sí? Frege nos presenta una oración cuyo análisis, que está acá, es semejante al que hace Kerry para demostrar, ¿sí? Kerry quería demostrar que un predicado hace las veces de sujeto, ¿sí? Pero el momento en que a caballo le anteponemos estas dos palabras, el concepto caballo, automáticamente lo que inicialmente, ¿sí?, designaba un concepto, por anteponerle este par de palabras, el resultado es una expresión que designa un objeto. Y de ahí, por lo tanto, Frege saca la conclusión de que si en una expresión encontramos en primer lugar el artículo definido en singular, eso es el criterio que nos garantiza que estamos ante una expresión que está designando un objeto. Eso es lo que les puse acá. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo decir concepto phi que el concepto phi. Ahora, los estudiosos de Frege se han preguntado, ¿cuál es ese objeto? Si es que digo, el concepto caballo, ¿a qué está designando esas expresiones? ¿Sí? Aquí.
la interpretación más correcta de eso es que el concepto caballo está designando al conjunto de los caballos. ¿Sí? Eso, el conjunto de los caballos no es un concepto. Es simplemente una reunión de caballos. Los caballos son objetos, ¿sí? Así como las ovejas son objetos y el rebaño es otro objeto. Es simplemente juntar a las ovejas, ¿sí? Y el ponerlas juntas constituye un rebaño. ¿Qué es el rebaño? Es un objeto más, compuesto por otros objetos, ¿sí? Entonces, el concepto caballo no es propiamente un concepto, es lo que está dicho acá. El concepto, pongan aquí caballo, no es un concepto, sino es un objeto, ¿sí? Es lo que los intérpretes de Frege han llamado la extensión del concepto, ¿sí? A un concepto le corresponde un conjunto de aquellas cosas que caen bajo ese concepto, ¿sí? Bueno, eso no está en este artículo, pero en la literatura secundaria hay esa discusión. Y me parece que es una interpretación correctísima, no tengo por qué oponerme a eso, ¿ya? Bueno, ahora, si quisiera, por lo menos, entonces con esto acabo la respuesta que da Frege a la segunda razón de Kerry. Y quiero pasar a la tercera razón de Kerry. ¿Sí? Está aquí y todavía no la borro. ¿Sí? A ver. A ver, que, espero que mi explicación haya aclarado el, la polémica entre Kerry y Frege en estas dos primeras razones. ¿Sí? Sí quisiera, entre paréntesis, hacer un pequeño comentario. Para otro curso que voy a dirigir o que estoy produciendo, me ha tocado estudiar a Martin Heidegger. Y obviamente me pongo a escuchar videos de otros autores sobre Heidegger. Uno de ellos es un video sobre, a ver, el, uno de los más famosos filósofos españoles, Gustavo Bueno, de Oviedo. Ya falleció, más de 90 años. Recientemente, creo que no es hace más de 2 años. Gustavo Bueno dice que Heidegger ingresó a la Facultad de Teología, se iba a ser sacerdote y obviamente la formación que él recibió en la universidad tenía mucho que ver con la filosofía escolástica. ¿Sí? Pero después abandonó esa carrera pero que, y por lo tanto tuvo una formación sólida en lo que es la metafísica escolástica. Piensen ustedes autores como Santo Tomás, Duns Scoto, Occam. Heidegger, dice Gustavo Bueno, no son mis palabras, no es mi comentario, no es mi juicio. Gustavo Bueno dice que Heidegger, en el famoso Ser y Tiempo, sabía exactamente lo que estaba diciendo, pero otra cosa es que se le comprenda. ¿Sí? Parece que hay autores que se empeñan en hablar
en clave de difícil. Esa no es mi intención. Y todo lo contrario, la filosofía analítica pretende ser clara como el agua, exacta, precisa y diáfana. Pero obviamente filosofía no es literatura, no es historia, no es poesía. Tiene su grado de dificultad, ¿sí? Y yo no he pretendido otra cosa sino ayudarles a comprender estas razones. Especialmente la segunda, ahí hay la dificultad por esto de acá. Y que a primera vista uno lee esto, el concepto F no es concepto. Entonces, parece una contradicción. No lo es en absoluto. Y me he tratado de hacer ver que no hay ninguna intención dialéctica en Frege. Eso no podemos esperar del fundador de la lógica bivalente. Imposible. ¿Sí? Puesto que la contradicción significa la quiebra de la teoría. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que, si es que ustedes no alcanzaron a ver después de mi exposición, den una revisada al texto. Les voy a mandar que ustedes hagan el resumen, el cuadro sinóptico y avanzamos en el estudio. ¿Sí? La próxima clase, que será el próximo jueves, explicaré la tercera y la cuarta razón. Ya en este momento ya no me queda tiempo. Y creo que el, el meollo ya está dado hasta esta segunda razón. La tercera y la cuarta, por supuesto, añade algo más, pero si ustedes han seguido atentamente mi explicación de esta sesión, entonces creo que van a tener claridad y no tener ninguna confusión. El próximo viernes pasaremos al segundo artículo de Frege sobre el sentido y el significado, über Sinn und Bedeutung. Y continuamos avanzando con el sílabo. Bueno, chicos, entonces ha sido un gusto poder estar con ustedes esta tarde y les deseo un buen fin de semana. ¿Sí? Que pasen muy bien. Hasta luego.